Es un privilegio volver a saludarlos en el programa Amar es Todo, en la serie que estamos haciendo esta vez, Amores Saludables, tomando y hablando sobre aspectos de la relación de pareja, de la relación de padres e hijos y de la familia que tienen que ver con el amor saludable, con una relación que puede ayudarnos a vivir en un estado de armonía. Hoy día vamos a hablar de algo que ya hemos hablado en otros programas, que es sobre la violencia psicológica, pero nos vamos a plantear por qué razón es tan grave este problema. Bueno, significa que muchas veces se minimiza. Y a mí enseguida me salta una duda y ahí se puede ir respondiendo. Hay personas que no se dan cuenta que están haciendo un daño psicológico. ¿Es posible? Sí, hay un segmento, pero hay que diferenciar dos tipos de violencia psicológica. Una cosa es que en un momento de exabrupto o de enojo diga una mala palabra, un insulto y luego me arrepienta y pida perdón y cambie de actitud. Claro. Y otra cosa es la violencia psicológica, que tiene un componente que es el componente de elección, de dirección y de durabilidad. Y de durabilidad. Constante. Claro. Pero el componente más importante, que eso es lo que lo hace diferenciar de... Porque en todas las familias en algún momento pierden la paciencia y se dicen alguna cosa. Claro, alguna cosa que podría ser ofensivo para el otro sin necesidad de llegar a un insulto. Okay. Pero la diferencia con la violencia psicológica es que aquí hay voluntad. Hay la decisión de dañar. Por eso que se habla mucho de la violencia como selectiva, porque muchas personas violentan dentro de su hogar y fuera. Pero fuera del hogar son distintos. Ahora, ¿por qué es tan grave? Bueno, hay dos cuestiones tremendamente importantes en esto y que se reflejan en las legislaciones. Yo suelo utilizar la definición que da la legislación argentina, porque es uno de los pocos países que ha incorporado dentro de su legislación la violencia psicológica. La mayoría no lo hace. Y no lo hace porque la excusa que se suele dar es que esto es muy difícil de diagnosticar, de de establecer o de medir. ¿Ya? Esa es una razón. Y lo otro es que la violencia psicológica es muy sutil. Entonces, las personas tienden a normalizar la violencia e incorporarla como parte de su vida cotidiana. Pero lo más grave de este asunto es que se van superando niveles de tolerancia. Es como cuando una persona fuma. El primer cigarrillo probablemente le produjo una reacción de tos, pero la segunda vez que fumó un cigarrillo, el cuerpo un poquito menos. Exacto. Y llega un momento donde el cuerpo empieza a pedirle más. Claro. Eso, en términos químicos, se llama niveles de tolerancia. En psicología se suele hablar de lo mismo, niveles de tolerancia. Es decir, niveles de tolerancia por ambos lados. Sí, por ambos lados. Porque la persona se acostumbra a estar haciéndolo y el otro se acostumbra a recibirlo. Y es más que acostumbrarse. Es decir, es ir... al principio una persona que recibe un insulto o que recibe una andanada de palabrotas, al principio queda en shock. Claro. Pero la siguiente vez... Menos shock. Menos, sí. Claro. Y llega un momento, y eso es lo grave del asunto, donde normaliza. Claro. ¿Cómo una persona puede estar dañándole psicológicamente a una persona y está mermando su autoestima, está afectando su diario vivir? Bueno, lo primero que hay que establecer es a qué se le llama violencia psicológica. Ya. Cuando hablamos de violencia psicológica, hay que diferenciarlo de un momento puntual. Es decir, cuando hay un momento puntual donde una persona tuvo un exabrupto, un enojo, como ya dijimos antes, eso, la violencia psicológica siempre es sostenida en el tiempo y se refiere a todo acto consciente donde provoco burlas, humillaciones, insultos, desvalorización, menoscabo de la dignidad del otro, burlarse, que es muy común, de aspectos de debilidad del otro, etc.
lo que lo caracteriza es la sostenibilidad en el tiempo. Es decir, que se va repitiendo una y otra y otra y otra vez. Ahora, las personas que van efectuando esto, no olviden que hemos dicho muchas veces, la violencia siempre tiene un objetivo, que es control, es tener poder sobre alguien. Entonces, las personas van constantemente utilizando este tipo de expresión porque de esa manera mantienen en control a la otra persona. Y los que son agredidos verbalmente, psicológicamente, emocionalmente, van un poco bajando la guardia y va produciéndose un fenómeno que también se produce con la violencia física, que es el fenómeno de creer que no es posible salir de esto. Claro. Es creer de que nadie me puede ayudar, que es parte también del proceso, porque los violentos suelen convencer a sus víctimas de que nadie te va a ayudar. Y si además esta situación es reforzada por una sociedad donde el insulto se ha incorporado como parte de lo cotidiano, donde el burlarse de otra persona es parte de lo cotidiano. Hay países que han legislado, por ejemplo, la comicidad, los cómicos. Por lo menos en Chile está establecido por ley que no pueden reírse, por ejemplo, de diferencias sexuales. Claro. Que no puedes reírte de enfermedades. De enfermedades. Que no puedes reírte de una autoridad. Que no puedes menoscabar la autoridad de... Entonces, claro, todo tiene sus pros y sus contras, pero está normado. Así que un cómico o una persona humorista se cuida mucho de este tipo de cosas porque puede ser, hay una ley en Chile que es la ley Zamudio, entonces puede ser acusado de discriminación, claro, si se ríe de este tipo de cosas. Pero hay otros lugares donde es lo más normal. Claro. Donde es lo más normal reírse de aspectos físicos, reírse de diferencias sexuales, reírse de la mujer, reírse de los niños, reírse yo estoy pensando que algunos basados en la libertad de expresión, que eso es de pronto sirve para mucho, suelen decir lo que se les da la gana. Les da la gana. Ahora, si tienes un contexto así, eso favorece que la persona que está siendo violentada empiece a creer que es normal. Claro. Ahora, ¿hay alternativas para poder dialogar sin abusos psicológicos? Claro. Y eso es bueno también dar algunos ejemplos. Espérate un segundo. También pienso que en el diario vivir, en las horas de comida, se da la formación para nuestros hijos, cómo nosotros deberíamos de estar charlando, hablando, preguntándole a los hijos qué pasa en el colegio, qué conversaciones tienen, de quiénes se ríen, porque en los grupos, cursos, siempre hay alguien que es un foco de atención, de burlas, entonces conversar acerca de ello para que... Bueno, tú tomaste varios frentes. El asunto es que uno de los factores que incide en disminuir la violencia psicológica es educar a las personas. Ese es un factor primordial. Yo recuerdo a un amigo que viajó a Japón por negocios, pero antes de viajar la empresa lo mandó a una capacitación de un día completo para estudiar las formas. Entonces, el primer día llegó a Japón y él no podía hablar de negocio. Absolutamente. No podía hablar de negocio. Claro. Entonces lo invitaron a comer y me dice, te van a preguntar sobre tu familia y tienes que hablar sobre tu familia. Y él extrañado dice, ¿pero por qué tengo que hablar con mi familia si venimos a hacer negocio? Entonces dice, es que en la mentalidad japonesa, si tu familia no está bien, tu negocio tampoco está bien. Le decían, ten cuidado con algunas expresiones que vayas a usar, etc. Ten cuidado con alzar la voz. Ten cuidado donde te sientas. Porque te van a estar evaluando de acuerdo a lo que haces y de acuerdo a las costumbres que ellos tienen. Claro, ahora, traslademos esa situación a nuestro diario vivir. Nosotros nos damos ciertas licencias dentro de las familias que no nos damos fuera de la casa. Por ejemplo,
Si yo soy invitado a una casa que no es mi casa y soy invitado a comer, si la comida no está buena, por último me callo. Me callo, disimulo. Me la como tranquilo. Y supongamos que te hace mal esa comida, con mucho respeto, dices, mira, lo siento mucho. O sea, somos muy amables. Muy amables, muy cuidadosos, elegimos las palabras que vamos a usar. Para no ofender. Claro, porque no queremos ofender, no queremos caer mal y no queremos que los anfitriones se sientan mal. Claro. Pero después llegamos a nuestra casa. Y se nos sirve una comida que no nos agrada. Y decimos de todo. Y la dueña de casa o la persona que ha hecho la comida se siente fatal por la manera, porque a veces no es tanto, porque todos tenemos derecho a que alguna comida no nos guste, pero a veces nos damos licencia. Exacto. Decimos, utilizamos palabras, usamos expresiones que menoscaban. Eso es un acto violento. El problema es que como lo hemos normalizado, entonces yo me pregunto, ¿por qué en un contexto que no es mi familia me cuido y cuando estoy con mi familia no me cuido? Se usa muchas veces la expresión es que aquí estoy en confianza y aquí puedo hacer lo que quiero, aquí no tengo que cuidarme, pero eso no significa maltratar. Correcto. Entonces significa que también tenemos la capacidad de ser amables, de cuidarnos, de no ofender, y por qué no lo vamos a experimentar en casa también. Si pudiste hacerlo en una casa ajena, es perfectamente lícito que lo hagas en tu casa. Ahora, lo mismo pasa con los niños. Los niños van al colegio. Hay padres que le enseñan a sus hijos a defenderse, pero no le dicen cómo deben defenderse. Claro. Entonces el niño se defiende de la misma forma como es agredido. Los niños aprenden, porque esta cuestión es de aprendizaje. Los niños aprenden a agredir, aprenden a molestar, aprenden a reírse. Y también aprenden en otro contexto, porque tú tienes algunos lugares donde los niños no agreden, no se burlan, porque también han normalizado el respeto. Entonces, tiene que ver mucho con los adultos que están guiando y con los adultos de las casas que vienen. Entonces, tú le tienes que decir a un niño, por ejemplo, no uses apodos. Claro. Porque tú te sientes mal si se usan un apodo contigo. No uses una mala palabra con tu compañero, sea amable. Entonces, enseñarle al niño que tú tienes que aprender a ponerte en el lugar de otros. Yo recuerdo un caso de un chico que tenía síndrome de Asperger y sus compañeros tenían la tendencia a reírse. Y un día una profesora me contó lo que hizo. Hizo que el niño se fuera, lo mandó a otra actividad, lo dejó, y hizo pasar al más burlesco adelante. Le dijo, supongamos que él tiene síndrome de Asperger. Les explicó lo que consistía. Empiecen a decirle a él lo que le decían a su compañero. Y con un poco de timidez los compañeros empezaron a decírselo. Y a medida que se lo iban diciendo, el chico que se reía del otro niño empezó a hundirse con una sensación de que no me gusta lo que están haciendo. Claro. Entonces la profesora le dice, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Cómo crees que se siente tu compañero? Mal. Entonces, yo no sé si yo habría hecho eso de poner a un niño y exponerlo de esa forma, pero al final el niño entendió que otra persona se siente mal por lo que están haciendo. Entonces, hay que enseñarles. Ahora, esta cuestión parte de la casa. Si en mi casa se utilizan insultos, si en mi casa se humilla, si en mi casa hay palabras de desvalorización. Claro, eso quería preguntarte, siguiendo con los niños. ¿Cómo un padre o los padres pueden estar violentando psicológicamente a un hijo? Hay dos tipos de violentación o de violencia hacia los niños. Violencia vicaria y violencia directa. Se llama violencia vicaria cuando el niño es testigo de violencia y no está siendo directamente violentado. Por ejemplo, los padres que estén maltratándose verbalmente entre ellos. Es una violencia que el niño recibe indirectamente. Ahora, sí, pero es directo. O sea, es indirecto, pero es directo, porque lo está recibiendo. Okay. O sea, no lo está recibiendo directamente, pero resulta que varios estudios que ya se han hecho demuestran
que esos niños y también adolescentes que están viviendo en un contexto donde hay violencia, empiezan a tener los mismos síntomas que las personas que reciben la violencia directa. Claro. Entonces, pues eso se llama violencia vicaria. Ellos reciben la violencia y reciben el impacto y empiezan a generar ansiedad, pánico, algunas actitudes depresivas, algunas sensaciones de mucho temor, etc. Parecido a lo que recibe la persona que está recibiendo la andanada de palabras y esas cuestiones. Entonces, si los padres, por ejemplo, en una forma molesta con su hijo, le pegan o castigan o sacan de la vista a su mascota, lo regalan a su mascota en una forma de castigar, eso también es una violencia. Claro, pero eso es directo. Ese es directo. Eso es directo. No es vicaria. No, eso no es vicaria, eso es violencia directa. Hay padres que, por ejemplo, hay padres que dicen, yo no golpeo a mis hijos. Y se jactan de que no golpean a sus hijos. A los hijos no hay que golpearlos. Pero se dan la licencia de decirle tonto, de decirle al niño, tú no eres capaz, o simplemente no acceder a cosas que son importantes de acceder, porque los gustos personales no pueden ser impuestos. Claro. Entonces, yo recuerdo haber atendido hace años a una estudiante universitaria que tenía una bronca con la madre, porque la madre, ella tenía adornado su dormitorio, lo tenía arreglado como un adolescente, con las fotografías. Y un día la madre se enojó con ella y llegó a su pieza y le quitó todo y se lo quemó. Se lo quemó. O sea, ni siquiera se lo quemó. Se lo quemó como... Claro, la madre le pidió perdón, después se arrepintió, hija, perdóname. Claro, pero ya estaba hecho ya. Claro, no puedes recuperar eso. No puedes recuperarlo. Entonces, pero esa madre, que alguna vez la conocí, se jactaba de que ella nunca había golpeado a su hija. Claro, pero eso también es violencia. Y es profunda. Y es profunda, porque yo atendí a la chica siendo universitaria y todavía tenía dolor de algo que le había ocurrido a los 16 años. Entonces, hay muchas formas de violentar. Ahora, no hemos hablado de otro grupo, que es un grupo muy débil en los hogares, que son los ancianos. Hay 3 grupos vulnerables en las familias: las mujeres y las niñas, los niños y los ancianos. Y hay mucha violencia psicológica hacia ancianos. Y eso, tristemente de hijos. De hijos. A sus padres ancianos. De hijos y también de nietos, cuando los nietos ven ese comportamiento en sus padres. Por ejemplo, burlarse. Los ancianos van perdiendo habilidades. Van perdiendo habilidades motoras y van perdiendo habilidades cognitivas. Exacto. Entonces, hay ancianos que tiemblan, que tienen debilidad para tomar las cosas, etc. Y algunos se bromean con eso. Hay ancianos que van perdiendo las capacidades de memoria, van perdiendo la capacidad de ubicarse, van olvidando con mucha facilidad algunas cosas, o van recordando hechos que aparentemente son intrascendentes para el que está escuchando, pero que son hechos trascendentes que han ocurrido en su juventud y en su niñez. Y que tienden a repetirlo muchas veces. Muchas veces, porque pasa un fenómeno en la adultez donde la niñez y la adolescencia pasa a ser muy importante y los recuerdos pasan a ser muy importantes. Pero hay gente que maltrata, por ejemplo, no respeta los espacios de los ancianos, no respeta sus momentos, no respeta sus debilidades, no respeta sus incapacidades o inhabilidades, porque no se habla de incapacidad, sus inhabilidades, y se ríen o se enojan o les dicen cosas que son horribles. Yo recuerdo, estaba en un país X, íbamos caminando por la calle y vimos a un grupo de 3 adolescentes riéndose de un anciano con muletas. Y el anciano se veía y nosotros nos acercamos. Y cuando nos acercamos le dijimos a los chicos, le hicimos un gesto así como diciendo, ¿qué están haciendo? Y los chicos salieron corriendo pensando que podríamos hacer algo. Y el anciano estaba totalmente conmovido. Y nosotros le dimos una palmada en la espalda con la otra persona que estábamos, le dijimos dónde va, etc. Pero
estaba conmovido porque estaba siendo dañado. Y es muy fácil reírse de un anciano. Ahora, entre paréntesis, se han hecho experimentos. Hay un experimento que se hizo en Alemania que está siendo repetido en muchos, por lo menos ya en 4 países. Una mujer dueña administradora de un hogar de ancianos, tenía pocos ancianos y tenía bastante espacio. Y tenía una amiga que era dueña de un jardín infantil que tenía problemas de espacio. Entonces le dice, ¿por qué no hacemos un experimento? Le dice, ¿por qué no instalas el jardín aquí? Con los ancianos. Y la amiga dice, pero no, dice, ¿cómo vamos a instalar el jardín infantil con los ancianos? Los niños van a molestar. No, le dice, probemos una semana. Entonces tuvieron que hacer todo un proceso de convencer a las autoridades, a los padres. Al final les permitieron una semana para evaluar. Y se produjo un fenómeno pero tan espectacular. Porque para empezar, los ancianos tienen tiempo. Tienen paciencia. Y los niños empezaron a aprender a interactuar con los ancianos. Porque los niños, cuando les dan la oportunidad, tienen mucha empatía. Claro. El niño, por naturaleza, tiene empatía. Entonces, ¿qué pasó? Ahora ya es una práctica. Hay un montón de lugares que se hace lo mismo. Hogares de ancianos con jardines infantiles. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues en primer lugar, los ancianos han empezado a mejorar físicamente y mentalmente. Y los niños han generado nexos. Los ancianos han dejado de ser el viejito, han pasado a ser parte de ellos. Entonces, necesitamos cambiar de perspectiva. Es increíble que la salud mental de ellos puede mejorar su autoestima y los niños también, porque son 2 grupos vulnerables que de alguna forma se ayudan. Bueno, si se hacen estudios comparativos entre Oriente y Occidente, en Oriente la mayoría, por ejemplo en China, la mayoría de los ancianos dura más tiempo con estabilidad mental, muchísimo más tiempo, porque hay un respeto al anciano que lamentablemente en los países occidentales se ha perdido. Miguel Ángel, ¿qué debe hacer una víctima? Bueno, las personas que reconocen, porque ese es un gran problema, en primer lugar reconocer. O sea, si yo estoy viendo indicios en mí de que empiezo a temerle a la otra persona lo que me vaya a decir, lo que vaya a hacer, que me pongo ansioso ante la presencia de otra persona. Un indicio también bien importante es no sentir libertad en tomar algunas decisiones. Libertad en tomar decisiones, libertad en decir ciertas cosas, porque hay gente que dice, no, yo no me atrevo a decirlo porque se va a enojar. Claro. Si en una relación de pareja que no puedas decir algo, eso es insano. Claro. Ya eso te da una voz de alerta de que este asunto no va bien, porque tendrías que sentirte con la libertad de decir lo que quisieras en el tono correspondiente, con las palabras correspondientes, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Ahora, si te das cuenta que estás viviendo este tipo de sintomatología, ansiedad, miedo, dificultad para expresarte, no poder expresarte, entonces estás dentro de un contexto de violencia psicológica. Entonces, una posibilidad es, si el asunto no es demasiado grave, confrontar a la persona y decir, me está dañando y necesito poner límites. Pero si el asunto ha tomado un cariz grave, porque ya es una violencia reiterada, sostenida, cada vez va en aumento, es necesario pedir ayuda. También es importante no conformarse con los estereotipos culturales, porque eso no significa que me va a dar licencia a aceptar gritos, insultos, porque son parte del diario vivir normal de la gente. Entonces, creo que también ese es un factor importante. No amoldarse a costumbres que sabemos que solamente son culturales. Claro, fíjate cómo son las sensibilidades culturales. Hace un tiempo atrás yo mencioné al pasar, es que los italianos suelen ser gritones. Momentito, me dice. Nosotros somos italianos, pero no gritamos. Es cierto que hay muchos italianos que son gritones. Entonces yo aprendí ahí que hay que tener cuidado.
sea, claro, las culturas enseñan. Yo me sorprendo, por ejemplo, con lugares que hablan tan alto. Claro. Que tienen pero es por cuestión cultural. Pero tenemos que tener sensibilidad. Las culturas se dan licencias. Hay gente que dice, no, dice, sí, aquí nosotros gritamos y no pasa nada. No, digo yo. Nadie puede decir que grita y no pasa nada, porque el grito siempre produce algún factor de alteración en las personas. Yo en mis conferencias suelo usar la expresión, a algunos no les gusta, pero digo, los perros ladran, los seres humanos hablan. Entonces elige. Si tú estás ladrando, no te estás comportando como humano. Los humanos hablamos, dialogamos. No tienes por qué gritar, ¿por qué subes la voz? Sin embargo, sin subir la voz, sin ladrar, entre comillas, también podemos maltratar, y también es un punto que en algún otro momento vamos a tratar. El silencio también es una forma de manipular y de violentar. La violencia psicológica es gravísima. Es grave porque se mantiene en el tiempo, porque provoca mucho daño, porque finalmente es muy difícil salir de ella. Por lo tanto, si alguno de los que ha visto este programa está en esta situación, le ruego encarecidamente, pida ayuda, porque no se sale solo de este problema. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.